Hoy quiero explicarte cómo hago este tipo de texturas. Normalmente trabajo a partir de una escultura totalmente terminada, por ejemplo, este Ludovico. Esto es una copia en resina de Ludovico. Y le voy a añadir la textura simplemente con una capa muy fina de masilla epoxi. Esto es un trabajo que ya tenía hecho y voy a continuar trabajando. La masilla epoxi tiene un trabajo de duración un tiempo de trabajo muy corto, por eso hay que delimitar qué zona vamos a hacer y trabajar solamente esa zona en esta sesión. En este caso voy a hacer las sienes y la barbilla. La masilla epoxi es un material de dos componentes, componente A y componente B, cada uno de un color diferente, que deben cortarse a partes iguales y mezclarse hasta que los colores estén totalmente homogéneos. De hecho, en los dos colores en parte es por eso, para saber cuándo está perfectamente mezclado. Vamos a mezclarlo simplemente manoseándolo, haciendo churros y volviéndolo a mezclar el tiempo que sea necesario hasta que veamos que el color es totalmente homogéneo. A partir de aquí, y depende de la marca y del producto, vamos a tener un tiempo de trabajo. En este caso el tiempo de trabajo depende de la temperatura ambiente, unos 20 minutos. Lo que voy a hacer con esta masilla epoxi, que es una especie de plastilina, es pegarla en una forma de lámina sobre la superficie de la escultura. Para que la adherencia sea mejor, voy a añadir este superglue. Quizás no sería necesario, pero prefiero asegurarme, y esta adherencia es buenísima. Y ahora simplemente hago una pequeña lámina y la aplico sobre la escultura. La idea es conseguir eso, una piel de entre 1,5 milímetros o 1 milímetro, 1,5 milímetros, una cosa así. Entonces vamos a ir trabajando la masilla hasta conseguir esto. La masilla epoxi es una pasta que se puede utilizar para modelar. No es la mejor plastilina del mundo, no es el mejor material de modelado del mundo, pero si aceptamos sus limitaciones, tiene muchísimas posibilidades. Vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado, simplemente estoy aplicando esta pequeña película sobre la forma que tenía dibujada y recortando los sobrantes, evidentemente. Una vez que lo tenemos aplicado sobre la forma, queremos mejorar la forma, queremos asegurarnos de que el volumen sigue siendo contundente. Para eso va muy bien trabajarlo con agua. Estoy mojando mis dedos en agua y entonces me permite modelar muy fácilmente, como si fuera una arcilla al agua casi, la superficie que hemos aplicado. Hay que trabajarlo con fuerza, es un material que es resistente y hay que tener fuerza en los dedos para hacerlo bien, ¿eh? Entonces hacemos todo exactamente en todas las partes donde lo hemos aplicado. Todo esto que hemos hecho hasta ahora es una especie de preparación. Ahora va a empezar el trabajo de verdad. Voy a utilizar como textura general esta hoja de silicona, esta hoja de textura en silicona que compré en Etsy, y simplemente lo que voy a hacer es, una vez mojada en agua, aplicarla sobre la masilla. Vamos a ejercer un poquito de fuerza para asegurarnos que la textura se aplica a toda la forma. Y ahora vamos a verlo. Y aquí tenemos como esta forma general gótica, ¿no?, se ha aplicado aquí. En este caso la textura es comprada, pero podríamos hacer nuestra propia textura, por ejemplo, tallada en escayola o modelada en plastilina, hacer nuestra propia textura en silicona y utilizarla aquí. Yo, depende del caso, utilizo una u otra. Esto es simplemente la base de textura que voy a utilizar para el resto del diseño. Quiero hacer que sea un diseño parecido a lo que ya hay, entonces no puedo alejarme demasiado. Simplemente esta es la base que va a rellenar toda la zona y después vamos a delimitar algunas líneas o algunos detalles con otras herramientas. Una vez que tenemos la base de la textura, vamos a volver a recortar, porque entre que hemos apretado con el agua, con los dedos mojados y ahora con la textura, a veces habrá que volver a recortar. Y ahora voy a utilizar la herramienta que tengo de estampación en cuero. Es una herramienta de latón que es muy buena, no es barata, pero podemos hacernos nuestra propia herramienta con escayola, por ejemplo. La mojamos en agua y vamos a hacer el diseño. Esto es como os decía, pues vamos a recortar todo lo que sobra, ¿no?, lo que hemos hecho que vuelva a salir de la línea.
Por supuesto, no lo he comentado antes, pero esto es muy conveniente trabajar todo esto con guantes, ¿eh? Por supuesto. Y ahora con nuestra herramienta de repujado en latón, en cuero, vamos a marcar los detalles que queremos. En este caso estoy haciendo más presión en un lado que en el otro de la herramienta porque solo quiero marcar esas dos curvas, ¿no?, que se marcan justo al lado del borde de la placa, lo que va a ser después una placa de metal repujado. Va a aparecer una placa de metal repujado. Es un trabajo sutil y muy divertido de hacer, muy creativo en el fondo. Fijaos que esa misma forma se repite a lo largo de toda la cara en las otras partes, ¿eh? Y lo mismo alrededor de toda esta zona. Lo que me gusta de esta forma es que enlaza muy bien con la textura general que hemos aplicado. Parece al final como si estos dos lazos nacieran de la tracería gótica que hemos marcado antes. Si volvéis a ver la foto de Enwell del bebé, veréis estas formas por todas partes. No solo estas, pero sí que estas se ven mucho. Conviene ir trabajando las jornadas y dejar que se sequen. Por ejemplo, yo no volveré a trabajar en esta máscara hasta que esta esté totalmente endurecida, porque lo que no quisiera es darle un golpe sin querer a lo que ya tengo hecho y destrozarlo. Por tanto, cuando termine esto lo voy a dejar en la estantería y esperar hasta mañana seguramente. Como veis, es un trabajo muy repetitivo pero meticuloso. Cada toque va a ser visto. Y ahora cogemos mi herramienta de Lego, una de mis herramientas favoritas que me la hice yo con piezas de Lego y que me va muy bien para hacer este tipo de líneas. Me permite dibujar unas líneas muy continuas y con un volumen muy bonito, muy acanalado, ¿no?, a la vez. Bueno, esto no me ha quedado bien, voy a tener que volver a hacerla. A veces hay que ser creativos, no todas las herramientas las venden, algunas hay que hacerlas uno mismo, hay que pensar qué es lo que necesitamos y cómo podemos conseguirlo, ¿no? Yo me hice unas cuantas con Lego, pero al final esta es la única que uso muy a menudo. De hecho, se ha ensuciado demasiado y tengo que rehacerla. Las líneas que consigue son muy decididas, muy interesantes. Y lo mismo en la barbilla, aunque aquí parece que me queda un poco al margen. Vale. En el labio, quiero que la zona del labio, la arista del labio, parezca un poco metal erosionado. Por eso lo estoy, aunque no se ve en cámara, lo lamento, estoy lijándolo, digamos, estoy suavizándolo con el dedo. Ay, no se va a ver todo lo que voy a hacer aquí. Perdonadme. Bueno, veis que estoy repitiendo exactamente el mismo proceso en realidad. Es un fallo casi imperdonable. Pero bueno, podéis intuir que estoy haciendo cosas muy parecidas, exactamente las mismas. Fijaos que el lenguaje de la textura se mantiene a lo largo de toda la pieza, ¿eh? Cuanto menos toquemos, cuanto más decidida hagamos la textura, mucho mejor. Si hay que volver a insistir, como me ha pasado ahora, suele quedar cierta imperfección. Fijaos como voy repitiendo siempre con las mismas formas. Por mucho que tengamos un catálogo de formas muy grandes, si vamos cambiando mucho de detalles, la pieza va a perder unidad. Lo que es bonito de este tipo de texturas es que las mismas formas se vayan repitiendo todo el tiempo. De vez en cuando puede haber algún detalle suelto, pero no empezar a ser muy arbitrario en la elección de formas. Y esta es una herramienta que yo utilizo mucho para estampar, que son destornilladores. Tienen formas muy mecánicas, muy steampunk, y las suelo utilizar para fingir pequeños remaches, siempre mojados en agua, y hago como si estuviera remachado en la escultura, ¿no? A veces cuando después pinte esta máscara suelo añadirle un pelín más de óxido a estos remaches para que parezcan realmente otro material. Ya veis qué fácil. En realidad no es nada difícil, es simplemente meticuloso y saber qué es lo que estamos haciendo. Como siempre, se trata de entender qué es lo que estamos haciendo y por qué hacemos cada uno de los pasos. Y ya está. Aquí tenemos esta jornada de hoy
de la máscara de Ludovico. Espero que os animéis a hacer vuestra propia prueba y que me la enseñéis. Nos vemos pronto.